Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración de Asisa, Cabify y Sabadell. Hoy tenemos el especial placer de recibir como ponente de esta tribuna al presidente nacional del Partido Popular, que afronta uno de los retos más importantes del partido a lo largo de su reciente historia. Tenemos el placer de recibir a don Pablo Casado. La tribuna es suya. Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar en este desayuno informativo, en uno de los foros más prestigiosos y para mí con más reincidencia, porque creo que José Luis consigue que en la actualidad política pase también por estos desayunos. Recientemente hemos estado precisamente, en mi caso, presentando, por ejemplo, al alcalde de Caracas, al expresidente de Colombia, y en esta ocasión voy a intentar presentar nuestro proyecto de futuro. Voy a intentar hacerlo de la forma más amena posible, más rápida posible, para que haya tiempo para las preguntas, que es lo más importante, pero permítame que primero agradezca la presencia de tantas personas importantes, de colectivos como las organizaciones empresariales, CEIM, COE, la Organización Agraria, Asaja, también los sindicatos, sus secretarios generales de CESIF, CESIT y USO, presidentes y rectores de universidades, presidentes de muy importantes compañías, tanto del IBEX como de la pequeña y mediana empresa, exministros, presidentes de clubes deportivos, académicos, intelectuales, periodistas y me detengo también en mis compañeros, en la presidenta del Congreso, el presidente del Senado, el presidente de la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Asamblea de Madrid, los presidentes de distintas organizaciones del Partido Popular regionales del País Vasco, de Navarra, de Extremadura, de Cataluña, vicesecretarios, presidente de la Fundación Concordia y Libertad, portavoces, futuro alcalde de Madrid, futura presidenta de la Comunidad de Madrid y futuro alcalde de Barcelona. Y con esto yo creo que represento a las dos grandes ciudades y queridos compañeros senadores, diputados, consejeros. Muchas gracias por estar aquí. Hace poco más de medio año me presenté al Congreso Nacional del Partido Popular en un momento muy complicado para nuestra formación política después de una moción de censura injusta, creo que además apoyada en la mentira, tal y como se ha visto, y con unas alianzas tremendamente perjudiciales para el futuro de España. Decía Ortega que la realidad ocultada prepara su venganza, y creo que tenemos que empezar describiendo una realidad que no es buena para los españoles, con la legitimidad de representar a un partido que desde el primer momento tendió la mano a ese gobierno, incluso después de lo traumático de la moción de censura, en dos cuestiones fundamentales, que eran la estabilidad económica y presupuestaria y la respuesta al mayor desafío independentista de nuestra historia, a un golpe al Estado de la mayor gravedad vivida desde después del año 1981. La legislatura lo que ha ido mostrando es que al Partido Socialista le convenía más mantener su alianza de la moción de censura con los independentistas, con los comunistas de Podemos y con los batasunos, que alcanzar algún acuerdo de gobernabilidad con el partido que le llevaba 50 escaños y que además tenía la mejor experiencia de gobierno en nuestra España democrática. Así llegamos a la movilización de Colón, cuando conseguimos que el gobierno tire la toalla al constatarse que había una negociación abierta para la autodeterminación con una mediación internacional, tal y como 2 meses antes, de forma secreta, se había solicitado en la cumbre de Pedralbes. Y llegamos a una campaña en la que decidimos, y así planteo a mis compañeros en la Junta Directiva, hablar en positivo y recuperar esos 10 puntos que para mí fueron el proyecto con el que me presenté al Congreso Nacional y que revalidamos recientemente en la Convención Nacional del Partido Popular,
10 puntos ese decálogo. Ahora parece que a algunos partidos también les gusta hablar en términos de decálogo. Ese decálogo que hace 8 meses intentaba ilusionar a la sociedad española y sobre todo mandar un mensaje muy claro que hoy quiero remarcar ante todos ustedes. Y es que yo quiero ser el presidente de todos los españoles y no para hacer uso del poder, sino para reformar España y cuanto antes. Incluso si eso tiene un coste electoral a corto plazo, incluso si eso dificulta que revalidemos nuestro gobierno una segunda legislatura, incluso se hace muy difícil, si hubiera tenido que llegar a acuerdos en la primera legislatura, mi continuidad durante 4 años. Es decir, tenemos claro que tenemos que volver a rescatar a España de una posible recesión económica y de que deje de ser lo que ha sido en los últimos 40 años, es decir, que se pudiera empezar a negociar la sedición de un territorio. El primer punto de ese decálogo era un reforzamiento institucional. Lo hemos ido haciendo, aquí están los 3 portavoces del grupo, durante esta legislatura, pero lo quiero calibrar para ir rápido en un punto fundamental, que es la aplicación de la Constitución en Cataluña en cuanto lleguemos al gobierno. Y esto además lo quiero explicitar en un mecanismo constitucional liberador. Sé que ahora estamos en esta absurda estrategia de presentar como moderado, como centrista, como dialogante aquel que ha pactado con los que quieren destruir España y aquel que llegó al poder en el no es no, es decir, el que negó una gran coalición a Mariano Rajoy cuando le ofreció poder participar del gobierno, que negó a las Cortes una investidura en positivo y que negó a sus compañeros de la moción de censura unas elecciones inmediatas, que fue la excusa con la que desalojó al PP del poder. Esa recuperación de la legalidad, de la prosperidad y de la concordia en Cataluña es algo que tiene que pasar por una batería de medidas que volveremos a presentar, ya que han sido rechazadas, como la prohibición de dar indultos a los condenados por rebelión y sedición, la aplicación de la ley de partidos para los actos de kale borroka, el cambio de la financiación de los partidos políticos para aquellos que tengan a sus líderes procesados por rebelión y sedición, o la convocatoria, otra vez más, de esa iniciativa para tipificar los delitos de convocatoria ilegal de referéndum, con lo que hubiéramos podido evitar la judicialización de esta cuestión. Creo que es algo urgente y que ese reforzamiento institucional pasa también por el campo internacional a la hora de deshacer las estructuras de Estado, tanto de Diplocat como del Consejo de la República, y apelar también a la financiación, es decir, controlar las cuentas públicas de aquellas autonomías que están siendo desleales con el Estado. El segundo punto era la revolución fiscal. De algo pude hablar la última vez que estuve aquí. Una revolución fiscal que hemos ya cuantificado y que hemos planteado en varios ámbitos fundamentales. El primero, en la bajada del IRPF por debajo del 40%, del impuesto de sociedades por debajo del 20% y la supresión del impuesto de sucesiones, de donaciones, de actos jurídicos documentados y también, más recientemente, hemos planteado unos beneficios fiscales al ahorro que detallaré posteriormente. Es decir, una revolución fiscal que afecta a toda la economía productiva, en especial a las clases medias y trabajadoras, pero que además atrae la inversión, el talento de aquellos que ahora, con el Brexit, están buscando una deslocalización de sus empresas y buscan un pasaporte comunitario. Es devolver el espacio de la sociedad al individuo, es reforzar a la sociedad en detrimento del gobierno y es hacer un mejor gobierno. Y ya sabemos que el Partido Popular, cuando ha bajado los impuestos, la reforma más parecida con esta amplitud fue en el 98, acabó teniendo un incremento de renta de cada español de un 5,3% y la recaudación pasó de 180.000 millones de euros a 330.000 millones de euros. Esto se puede hacer además porque estamos en un momento de recaudación histórica, con 22.000 millones de euros más que el ejercicio pasado, y porque además vemos que el contraste de la izquierda que está proponiendo es una subida desmesurada del gasto que redundaría en mayor déficit, mayor deuda y, por tanto, más paro, por tanto, colapso de nuevo de la economía a nivel nacional. El tercer punto es una reforma educativa urgente, en la que hemos detallado varios puntos. El primero, el MIR educativo, selección del profesorado a nivel nacional, consagrar la libertad de elección de los padres de colegio, consagrar la evaluación pública de conocimientos, reforzar las materias tecnológicas de matemáticas, ciencia e ingeniería, tal y como se demandan ahora mismo en el mercado de trabajo, reforzar la inspección para erradicar el adoctrinamiento de las aulas y también apostar por el bilingüismo de manera que podamos competir en un mundo cada vez más globalizado. La reforma que habíamos lanzado había conseguido bajar en un 8% el fracaso y el abandono escolar. Ha habido ya una contrarreforma que pretenden ahora pasar por estos viernes de rodillo
a través de la Diputación Permanente. Nosotros tenemos muy claro que la educación es una palanca de futuro y nada más llegar impulsaremos una reforma educativa, y hay que recordar que en 30 años de leyes educativas socialistas solo ha habido 1 año y medio con una ley educativa del Partido Popular con buenos resultados. Por tanto, necesitamos un modelo alternativo, tal y como otros países, por ejemplo, de tradición nórdica, hicieron después del colapso del modelo pedagógico de la izquierda en los años 80. El cuarto punto es la sostenibilidad del estado del bienestar. Hacía referencia antes en la revolución fiscal que vamos a ir directos al ahorro privado. Es decir, que el esfuerzo que hagan los pensionistas durante toda su vida laboral no tenga luego que rendir otra vez impuestos ya, pues ya cumplidos a la hora de pagarlos por renta, cuando esos planes de pensiones puedan ser rescatados. Pero algo muy innovador. Hasta ahora ha habido una desgravación, un beneficio fiscal en los planes de pensiones. Nosotros queremos extenderlo a todas las modalidades de ahorro, también a los planes de ahorro y a la vivienda habitual. El segundo punto novedoso es que no queremos que haya un coste fiscal a la hora de cambiar esa modalidad de ahorro. Si alguien tiene un plan de pensiones y quiere trasladarlo a un plan de ahorro o a una vivienda habitual o viceversa, no tiene por qué sufrir ese gravamen fiscal. Y lo tercero, y lo más importante, es que esos pensionistas, cuando lleguen a la edad de jubilación y quieran rescatar sus planes de pensiones, sus planes de ahorro, no tendrán que pagar impuestos, puesto que ya habrán pagado en su día o bien por renta o, antes de llegar nosotros, por patrimonio, que es un impuesto decimonónico e injusto que te hace pagar todos los años por lo mismo, por no hablar de sucesiones, que hay muchísimas familias, miles de familias españolas que no pueden ni siquiera recibir el fruto del esfuerzo de sus padres o abuelos porque no tienen dinero para pagar el impuesto de esa casa que reciben en herencia. Por tanto, blindaje fiscal al ahorro es, tal y como ha señalado la prensa especializada y económica, una de las medidas más audaces y más profundas para apostar por el ahorro privado en un país que necesita precisamente de ese ahorro y, sobre todo, de una clase media que hace un gran esfuerzo a la hora de intentar que el sistema de pensiones público que nosotros garantizamos y que nuestro compromiso es, de hecho, seguirlo haciendo después de las experiencias del Partido Socialista en el 95, que lo dejó quebrado y tuvimos que pedir un préstamo a la banca privada para pagar la extraordinaria de diciembre, y después de lo que ha pasado en el 2011, que nos lo hemos encontrado congelado, nosotros nos comprometemos a que ese sistema de pensiones esté garantizado, incluso manteniendo esa revalorización, en la última legislatura un 16% de media en todos los años que hemos gobernado, o esa subida más reciente que hemos hecho de un 3% de las pensiones mínimas, un 8% de las de viudedad o un 1,6% de las medias, algo que vende, por cierto, actualmente el Gobierno en funciones desde hoy. Por tanto, es importante que dejemos muy claro que hay que garantizar ese sistema público de pensiones, pero que es bueno que también apelemos a la responsabilidad y al ahorro de esas personas que hacen un gran esfuerzo y que luego no quieren ver cómo ese esfuerzo se tiene que compartir de nuevo con la hacienda pública. En esta sostenibilidad de estado de bienestar también hemos profundizado en políticas de sanidad y dependencia. Nosotros queremos garantizar que en España haya libre elección de médico y hospital, tal y como pasa, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Y además queremos que en el sistema de dependencia, después del éxito de nuestras políticas, reduciendo a la mitad la lista de espera, y creo que presumiendo, y está aquí también el presidente de la ONCE, de que estamos en un país ya con 200.000 cotizantes a la Seguridad Social que tienen algún tipo de discapacidad, de los casi 4 millones de personas con discapacidad que tenemos en España. Es muy importante decir que para un gobierno liberal como va a ser el nuestro, es fundamental que la economía funcione precisamente para recaudar los recursos suficientes para que a las personas que más lo necesitan no les falte absolutamente de nada. Y eso creo que es un compromiso que solo con los datos que hemos garantizado en estas legislaturas en las que hemos gobernado queda muy claro. En quinto lugar, queremos hacer una reforma de la Administración. Lo quiero unir también al último punto, una reforma de la Administración en la que, si fuimos capaces de ahorrar 40.000 millones de euros suprimiendo 3.000 organismos de la Administración Central del Estado en los últimos años, tenemos que hacer lo mismo en las administraciones autonómicas y seguir perseverando en esa cuadratura del déficit presupuestario de entidades locales, diputaciones y ayuntamientos que ya han alcanzado los 11.000 millones de euros de racionalización del gasto. Esta reforma de la Administración pública pasa también por la función pública. Nosotros estamos orgullosos de los funcionarios que tenemos en España, creo que son de los mejores de Europa. Y, por tanto, aquellos que tienen ya una oposición consolidada van a tener los mismos derechos y obligaciones, como el otro día recordaba precisamente el sindicato CSI. Ahora bien, lo que proponemos es que en un futuro, las futuras oposiciones, dentro de un marco de negociación con los operadores sociales,
puedan estar también abiertas a criterios en los que se puedan dar pluses por desempeño de función de aquellos funcionarios que, en base a la libertad de elección, son más demandados o tienen un mayor rendimiento o mayores horas trabajadas. Insisto, se respeta completamente los derechos de la función pública actual y se plantea la posibilidad de que en las nuevas oposiciones públicas los términos de desempeño de trabajo y también de premio o de remuneración adicional por la elección de ese desempeño laboral se puedan tener en cuenta. En esa apuesta por la función pública queremos también incrementar la movilidad. Y para incrementar la movilidad dejamos muy claro que las lenguas cooficiales no pueden ser una barrera de acceso a la función pública, no pueden ser un requisito excluyente, sino que tienen que ser un mérito. No puede ser que una persona en Cataluña pueda opositar a una plaza en Granada y, sin embargo, alguien de Andalucía tenga imposible opositar a una plaza en Barcelona. Sobre todo porque, además de no ser justo y de romper con la igualdad de oportunidades de los españoles, va a redundar negativamente en los usuarios de los servicios en Cataluña, porque los mejores médicos que no hablen catalán no irán a Cataluña, los mejores profesores que no hablen catalán no irán, independientemente de que luego se les pueda pedir como mérito que en esa lengua cooficial puedan también aprender. El sexto punto es la cohesión territorial, también relacionado con estos últimos, una cohesión territorial que precisamente lo que pretende garantizar es que el Estado de las Autonomías, que ha sido un éxito y que lo reivindicamos desde el Partido Popular, no sea malversado por aquellas autonomías desleales que intentan trazar una hoja de ruta nacionalista a costa de la igualdad del resto de los españoles. Me explico. El Estado de las Autonomías, que algunos quieren cargarse, lo cual creo que es algo curioso, porque, por ejemplo, el Estado de las Autonomías preserva que en épocas de gobierno de Rodríguez Zapatero, de Pedro Sánchez, las autonomías gobernadas por el Partido Popular puedan seguir haciéndolo mejor y acercan los servicios públicos a los ciudadanos. Y es un éxito. Lo que no podemos hacer es que haya autonomías que malversen ese sistema y que lo que hagan es intentar diferenciar en los servicios públicos a costa de la calidad de los mismos solo por la endogamia o por el proyecto de ruptura nacionalista. En ese caso, lo que tenemos que señalar es que el título octavo de la Constitución consagra las competencias emanando del Estado y permite la transferencia a las administraciones autonómicas precisamente en la gestión de esas competencias. Es decir, la educación es una competencia de titularidad nacional. Lo es porque acabo de plantear una reforma educativa que modifica una reforma educativa que quiere hacer un gobierno del Partido Socialista. La sanidad es una competencia nacional. Estamos hablando de sanidad como hablan otros partidos. Lo que se transfiere es la administración de esas competencias. Y, por tanto, el Estado tiene que velar porque esas competencias sean administradas de forma leal. En este caso, y dejando muy claro esto, hemos planteado una moratoria de transferencias de manera que se pueda auditar, se pueda estudiar si hay algunas autonomías que están haciendo un uso desleal e incluso malversando esos fondos públicos en una decidida hoja de ruta para la ruptura o para la sedición. El Estado tiene que velar porque esas competencias se administren de la forma eficaz y de la forma lógica que plantea la legislación en vigor. Y además también lo que planteamos en este caso es que la lengua vehicular en la administración en todas las autonomías sea el castellano, en la línea de lo consagrado en el artículo 3 de la Constitución, y hemos planteado una ley de lengua por la cual el idioma en la administración tiene que ser en castellano sin detrimento a que otras lenguas cooficiales puedan acompañar a esas notificaciones. Es decir, ningún español podrá ser multado si no se le notifica en la lengua común de todos los españoles. La señalización viaria, interurbana y urbana se tiene que hacer al menos en castellano y también, por supuesto, en la otra lengua cooficial. Y algo que también es fundamental, la lengua vehicular en la educación debe ser el castellano, sin prejuicio de que, tal y como dice el Tribunal Constitucional, también puede ser lengua vehicular la cooficial, pero nunca en detrimento de la lengua común. Yo creo que eso es algo muy lógico, que en cualquier país del mundo, incluso con lenguas cooficiales, que no hay tantos, se entendería, y creo que después de 40 años de desarrollo autonómico, en el que los estatutos y la normativa autonómica ha desarrollado las lenguas cooficiales, hay que hacerlo también en la lengua que, por cierto, es la segunda más hablada de todo el mundo y que es un patrimonio cultural y también patrimonial
absolutamente inabarcable para todos los españoles. En esa cohesión territorial nosotros estamos también dejando muy claro que somos el partido que garantizamos la igualdad de oportunidades de los españoles, también en el entorno rural. Ayer precisamente había una manifestación defendiendo la agricultura, pero sobre todo también la caza, la tauromaquia, la pesca, el silvestrismo. En definitiva, el 80% del territorio nacional y el 30% de la población española vive en el entorno rural y nosotros queremos que tengan la libertad de elegir dónde quieren vivir y la igualdad de oportunidades para acceder a los servicios públicos. Eso también cohesiona a la sociedad, eso vertebra a nuestra nación y va a ser una de nuestras principales reivindicaciones. No es cuestión de suprimir administraciones bicentenarias, como puede ser el caso de las administraciones provinciales, es cuestión de racionalizar el gasto, digitalizarlas y que todo el mundo pueda disfrutar del servicio público sin competencias, sin duplicidades, sin ningún tipo de despilfarro, simplemente reformando esa administración y también en la cohesión territorial. El séptimo punto es la reforma de la justicia. Nuestro compromiso es volver al sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial consagrado por la Constitución. Así lo dijimos en todo momento, incluso encontrándonos un sistema de elección ya iniciado. Al afortunadamente no haberse podido producir, nosotros decimos que ya no va a haber negociación ninguna en torno al Consejo si no es con una nueva ley. Digo, suena esto a ultimátum, pero es que lo intentamos modificar y nos tumbaron las enmiendas que vinieron del Senado en el Congreso de los Diputados. Esto además, en cuanto a la justicia, algo que hemos reivindicado mucho, también toca lo que vienen a ser las modificaciones en el Código Penal, o más en concreto la reivindicación de las modificaciones que ya hemos hecho, como por ejemplo la prisión permanente revisable. Creo que es algo que es una demanda compartida por el 80% de los españoles, solo por nuestro partido. Creo que es proporcional, creo que existe en los países más desarrollados del mundo y España no se puede permitir la reincidencia de los criminales que han cometido los delitos más espeluznantes. No lo podemos hacer en los supuestos que ya están en vigor y tampoco lo podemos hacer en otros supuestos que proponemos en esta campaña electoral, como, por ejemplo, asesinato con ocultación de cadáver para evitar la tortura que están sufriendo, por ejemplo, los padres de Marta del Castillo, o incluso en crímenes muy vinculados a la violencia contra las mujeres, como es el asesinato después de secuestro, lo cual sucede, por desgracia, en muchos de los casos, que también contaría con un nuevo supuesto de la prisión permanente revisable. El octavo punto de este decálogo es la seguridad. Hemos lanzado una propuesta de ley antiocupación, por la cual la vivienda ocupada no podrá ser nunca domicilio, aunque parezca surrealista, ahora podría ser domicilio y la gente se podría empadronar. Hemos propuesto también que después de la modificación del Código Penal vuelva a ser delito la ocupación de viviendas, penado de 1 a 3 años, y facilitar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que la evacuación, el lanzamiento de este tipo de ocupaciones ilegales en las viviendas sea lo más eficaz y lo más rápido posible, reduciéndolo prácticamente a unas horas, cuando hasta ahora hacía falta unos trámites como si se tratara de un domicilio en propiedad. La seguridad pasa también por una inmigración legal vinculada al mercado de trabajo y regular. Por esto, ahora que se lleva tanto recordar las descalificaciones en política, a mí me llamaron de todo cuando visité Ceuta y Melilla en agosto, ¿no? Fascista, indigno, inmoral, populista, Salvini, Trump, sí, los mismos que ahora dicen que se crispan en la política española. Ahí está la hemeroteca. Más de 20 insultos en una rueda de prensa, quiero recordar que fue de la portavoz parlamentaria. El tiempo nos dio la razón. Ayer estuvo el señor Marlaska precisamente en Ceuta y en Melilla diciendo que va a subir 2 metros más la cerca, volviéndose a meter con las concertinas que instaló el señor Zapatero, pero sin decir que va a quitarlas, y quitando, de hecho, una de las protecciones que nos costó 20 millones de euros y que es esa malla perimetral que es absolutamente inocua para los altos y que yo no sé por qué extraña razón quieren quitar. Lo que es absolutamente innegable es que ha habido un incremento de un 173% de las llegadas a las costas españolas en lo que va de año, que ha habido un efecto llamada claro y que ese efecto llamada lo pagan los inmigrantes. Esas mafias que trafican con ellos, que se lucran con 7.000 millones de euros al año y que a 2 millones de seres humanos les explotan antes, después y durante la llegada a suelo europeo.
Por tanto, queremos apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de hecho con la equiparación salarial también, pero defendiendo las fronteras españolas. Pero al mismo tiempo tenemos que cooperar con los países en origen e intentar que esa integración a través de los mejores que quieran venir a trabajar, tal y como hicimos en los años 90, que recibimos a 5 millones de nuevos españoles, lo puedan seguir haciendo, pero en condiciones de seguridad. El penúltimo de los puntos que queremos lanzar es la política internacional. Hoy yo veo aquí a nuestro portavoz en Bruselas y a varios de los diputados que viajaron a Venezuela, fueron expulsados y luego viajaron a la frontera en Colombia para reunirse con Juan Guaidó. A mí me ha dado verdaderamente vergüenza ver cómo el Gobierno de España estaba ausente en la reivindicación por la democracia en Venezuela e incluso el otro día, de forma inexplicablemente callado ante el aplauso de la Cámara al discurso del presidente de Perú cuando hacía referencia a la necesaria democratización de Venezuela. Yo creo que probablemente sean los prejuicios ideológicos de una izquierda que cree que las dictaduras por ser de izquierdas son mejores que las que son de derechas, o incluso por los pactos no confesados con el Partido Comunista de Podemos, que a lo mejor por la financiación o por su propia asesoría de estos regímenes no le permite enarbolar o liderar la respuesta internacional de España frente a la tiranía de Maduro. El informe de la Organización de Estados Americanos es escalofriante. Estamos hablando de cientos de torturados, de cientos de violados, de cientos de asesinatos, de miles de detenciones arbitrarias y de millones, ya de más de 3 millones de venezolanos en el exilio, porque literalmente se mueren de hambre. Entonces yo creo que el PP, el Partido Popular, tiene que volver a liderar ese regreso a la esfera internacional. Lo tenemos que hacer en el territorio europeo, para empezar cumpliendo nuestros compromisos presupuestarios, pero sobre todo liderando lo que tiene que ser una Unión Europea ajena al populismo, ajenas a los nacionalismos y que compita económicamente, que no nos quedemos en un área que no puede llegar a competir con Asia o con Estados Unidos, pero sobre todo también tenemos que recuperar nuestra presencia en Iberoamérica. Es inexplicable poder hablar de España sin nuestro vínculo iberoamericano, tampoco sin nuestro vínculo atlántico y nuestra relación privilegiada con los Estados Unidos. Y yo lo que me comprometo, y más en el panorama internacional tan cambiante y tan complejo, es a que España vuelva a sentarse en la mesa de las naciones que decidan lo que tiene que pasar en el mundo y que no seamos simplemente o espectadores o, en el peor de los casos, en este caso, que nos escondamos ante las decisiones y el impulso que hay que dar a la política internacional. Y el último punto, y así me ciño al tiempo esperado, es que España lidere también los retos de la globalización. Y con esto me estoy refiriendo a la revolución digital. Me han escuchado muchas veces decir que yo quiero convertir a España en la California de Europa, y lo podemos hacer. Tenemos las infraestructuras de tecnología ya construidas, tenemos esa propuesta de revolución fiscal preparada para que las startups, los unicornios, aquellas iniciativas empresariales que por ahora van a la costa oeste o van a Londres o están empezando a ir a Berlín y a Lisboa, vengan a España. Para eso simplemente habría que ajustar esa fiscalidad, apostar por la educación, tal y como he dicho, porque nos reclaman una mano de obra mucho más especializada, apostar por el bilingüismo, también lo he dicho, y el tema de la vivienda o el tema de las comunicaciones es algo que ya tenemos absolutamente hecho. En el tema de la lucha contra la pobreza, que es otro de los retos de la globalización, España siempre ha dado un gran ejemplo a los demás con una cooperación eficaz. Yo he hablado de un plan Marshall para África. Creo que África es el continente del siglo XXI, pero que tenemos que dejar de pensar en 0,7% que acaban a veces en hangares del dictador de turno, sino que vayamos directamente a una cooperación coordinada con los países europeos a favor de la institucionalización, de la formación y de la inserción laboral. Creo que nos lo reclama. Occidente tiene que estar presente en un continente maravilloso que nos necesita. Y también el reto del cambio climático y la transición energética. Nosotros somos un partido no negacionista, pero tampoco catastrofista. Pensamos que el mundo es mucho mejor. España es líder en energías renovables. España es líder en una transición que se hizo, en nuestra opinión, en un momento en el que las tecnologías aún no estaban maduras y pagamos precisamente unos precios elevados. Ahora sí lo están. Y no solo somos un ejemplo de esa capacidad instalada, sino de la exportación de la tecnología y de esa innovación al resto del mundo. Y creo que nos lo tenemos que tomar en serio. En todo el mundo se habla de cambio climático y se habla
de adaptación a ese cambio climático sin lastrar, en este caso la demagogia medioambientalista, a reducir unos plazos como la agenda de la transición energética que este gobierno inexplicablemente ha cortado en relación a lo pactado con Europa y, por supuesto, sin ir contra industrias tan importantes y tan dependientes, y está aquí representado ANFAC, como la de la fabricación de vehículos por puro sectarismo ideológico, diciendo que los vehículos diésel hay que suprimirlos, poniendo en riesgo un sector que emplea a 300.000 personas de forma directa y a 2 millones de personas de forma indirecta y que supone un 10% del PIB. Por tanto, cambio climático, pero de forma ordenada, tal y como se ha hecho en los principales referentes de este sector. Y por último, en estos retos de la globalización, y muy de actualidad en esta semana, quiero hablar de igualdad, ¿no? Se habla de los retos de la globalización, de la desigualdad tecnológica que estamos viviendo con la revolución digital, con la cuarta revolución industrial, pero quiero hablar en esta semana del Día de la Mujer, de la igualdad real de oportunidades. Y lo quiero decir además también en positivo, ¿no? Yo sé que esta semana se va a utilizar por algunos partidos para intentar enfrentar hombres con mujeres, para intentar etiquetar a las mujeres por partidos e incluso para intentar colectivizar a las mujeres, ¿no? Cada mujer es diferente, única, igual que cada hombre es diferente y único. Yo estoy en contra de la colectivización. Creo que a la izquierda le gusta colectivizar, porque, como decía Pío Baroja, es mucho más fácil llevar el rebaño que la oveja sola. Yo estoy en contra de colectivizar por mujeres, por mayores, por jóvenes, por los que viven en Cataluña, por los que nacieron en no sé qué año, por los que tienen una orientación sexual u otra, por los que tienen una religión u otra, por los que tienen una ideología u otra, por los que sueñan en una lengua o hablan en la otra. Creo que un partido liberal es un partido que pone a la mujer o al hombre en el centro de su actuación, a la persona. Y quien tiene problemas, que no le falte de nada. Y quien puede emprender, innovar, arriesgarse, arruinarse y volver a levantarse, que lo siga haciendo. Con pocos impuestos, con poca burocracia, con pocas interferencias, eso sí, con una sociedad que aplaude esa innovación, ese emprendimiento, esa autonomía, porque sin darse cuenta, además de sacar adelante a su familia y levantar la persiana, está sacando adelante a toda la sociedad. Pero el tema de la mujer, nosotros no nos escondemos, porque una vez más, a diferencia de otros partidos, tenemos el balance de gestión de nuestro lado. Para empezar, en lo más sentimental, nosotros nunca hemos jugado las cuotas, porque la primera comisaria europea fue una mujer del Partido Popular, porque la primera presidenta del Congreso fue una mujer del Partido Popular y está aquí, porque la primera presidenta del Senado fue una mujer y del Partido Popular y la primera presidenta de una comunidad autónoma fue una mujer y del Partido Popular. Y porque las primeras alcaldesas de grandes ciudades en España fueron mujeres y eran del Partido Popular, en Valencia, en Málaga, en Cádiz, en Cartagena. Y que porque, por tanto, lo que queremos simplemente es que no haya ningún tipo de hándicap, ningún tipo de desigualdad para que las mujeres ocupen cargos de responsabilidad. En la última legislatura se han duplicado las consejeras en los consejos de administración de las IBEX 35 en España. Y eso es un mérito de vuestras consejeras, que estáis aquí los presidentes de esas empresas. Y en el último gobierno del Partido Popular se ha reducido la brecha salarial 5 puntos. Y estamos muy por debajo de la media europea, 2 puntos por debajo de la media europea. En Europa está en el 17%, nosotros en el 14%. Y la consideramos inaceptable. Sabemos que parte de la brecha salarial es por una cuestión de reducciones de jornadas o por una cuestión de menos horas trabajadas. Pero sigue habiendo empleadores que discriminan salarialmente a las mujeres con mismo puesto de trabajo, simplemente por su género. Y eso es lo que hay que erradicar. Y por eso nosotros pedimos que haya un pacto de Estado para acabar con la brecha salarial en España. Y lo pide el partido que lanzó, lideró y consiguió el primer pacto de Estado contra la violencia de género en España. Por tanto, no aceptamos lecciones de la izquierda. Una izquierda que tradicionalmente nunca se ha ocupado de los derechos de las mujeres, para empezar porque estuvo en contra del sufragio de las mujeres. Y ahí están los famosos discursos de las primeras diputadas izquierdistas que lo negaban. Para empezar porque todavía están soñando en esa economía estabulada, en ese muro que ya cayó, en el que la mujer no tenía ningún derecho. Hasta el año 89, los partidos de izquierda en Europa, ¿qué defendían? O sea, al otro lado del telón, las mujeres tenían absoluta negación de sus derechos. Por cierto, un poco más que los hombres, pero no mucho más que los hombres, que también los tenían negados. ¿Qué lecciones nos va a dar la izquierda de esto? A un partido que en la legislatura de José María Aznar creó 3 veces más empleo femenino
que en todas las legislaturas democráticas anteriores, juntas y sumadas. Repito, creamos 3 veces más empleo femenino en nuestras legislaturas que en todas las anteriores juntas y sumadas. La revolución del empleo de los años 90 fue la revolución femenina. ¿Qué lecciones nos van a dar a un partido cuando en la legislatura de Rajoy hemos recuperado todo el empleo femenino destruido en los gobiernos de Rodríguez Zapatero? Repito, todo el empleo femenino destruido. Un 83% del empleo destruido era femenino. ¿Qué nos van a hablar de igualdad, de autonomía? La mejor autonomía es poder dar un portazo a quien te dé la gana. Yo decía el otro día, al maltratador o al jefe que se porta mal contigo. Esa es la mejor autonomía de la mujer. ¿Qué nos van a dar lecciones a nosotros cuando lo que hemos conseguido es ser el primer partido que regula el teletrabajo, la conciliación, que duplica el permiso de paternidad, que desgrava fiscalmente hasta 1.200 euros a las familias numerosas o a las mujeres o hombres que tienen ascendientes o descendientes con algún tipo de discapacidad? Eso lo hemos hecho nosotros. ¿O qué lecciones nos van a dar cuando sabemos que la brecha salarial es sobre todo no brecha contra la mujer, sino contra las madres? ¿Qué lecciones nos van a dar a nosotros cuando hemos subido las pensiones de las madres trabajadoras hasta un 15% y ya tenemos a 500.000 mujeres jubiladas trabajadoras en España cobrando un 5, un 10 o un 15% más de pensión, dependiendo si han tenido 2, 3 o más hijos cuando estaban trabajando? Por tanto, está muy bien que nos declaremos todos feministas y está muy bien que todos luchemos por los derechos de las mujeres, pero sin colectivizar y sin mentir y sin hacer demagogia. Yo es lo que pido en esta semana, y lo digo como último punto, como reto de la globalización y como reto de la desigualdad en general, porque no lo voy a etiquetar, y porque sería mal que yo intentara hacerlo, y porque tengo una hija, y me parecería cínico por mi parte si yo hago un discurso de enfrentamiento de mi hija con mi hijo, o de yo con mi mujer, o de mis compañeras con mis compañeros de partido, o de ustedes con las señoras que están en la sala. Y creo que eso es muy peligroso. Y que como es muy peligroso tenemos que afrontar esta semana con la responsabilidad, sin manipulación y usando las cifras, unas cifras que creo que a todos nos ilustran, y acabando con un reto que es de todos, que es acabar con la lacra de la violencia contra las mujeres. Y en eso, además de estar orgullosos del primer pacto nacional contra esta lacra, de estar orgullosos de ser el partido que lanzó la primera ley relacionada con la lucha contra esta lacra, que fue la ley del 2003 de alejamiento de los agresores a las víctimas, de ser el partido que ha dado de herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los juzgados especializados, y también, como he dicho anteriormente, el partido que está planteando tolerancia cero frente a los maltratadores, que suelen reincidir desgraciadamente cuando esta progresía que tanto se rasga las vestiduras contra ellos, luego le parece muy mal que se les aplique la prisión permanente revisable. Yo a los que secuestran y a los que asesinan a mujeres los quiero en la cárcel, y muchos años, al menos hasta que se reinserten. Y si no, todo el tiempo que fije la ley, tal y como estamos planteando. Por tanto, con esta reflexión, muy en esta semana, acabo estas palabras y diciéndoles lo que decía al principio. El Partido Popular está preparado a volver al gobierno. Tenemos los mejores equipos. Solo en esta sala se podrían hacer varios gobiernos. Por experiencia, por capacidad y, sobre todo, por la ambición de futuro para España. Yo no quiero una España residual, no quiero una España dividida, no quiero una España sectaria, no quiero una España en la que hablemos de lo que nos dividió hace 80 años, lo que hay que desenterrar medio siglo después. Quiero una España que mire el futuro con ambición y con orgullo de nación. Y quiero una España en la que quepamos todos, porque yo quiero ser el presidente para todos los españoles, los que me votan y los que no me votan, los que me insultan y los que me aplauden, los que se sienten españoles e incluso aquellos que no se sientan españoles, porque estamos convencidos que con la buena gestión del Partido Popular tendrán el orgullo de sentirse españoles cuando vean que este país se vuelve a poner en marcha. Y con esa ambición que es compartida, porque yo, y soy muy habitual en estos foros, querido José Luis, siempre lo he dicho, aprendo muchísimo de las empresas. Sí, lo tengo que decir. Yo no soy de los que señala o diferencia entre emprendedores y empresarios. Hay que aprender de los buenos empresarios, de los que pagan nóminas, de los que crean también país, y aprender de los académicos, y aprender del tercer sector, y aprender también de los políticos, porque yo reivindico a la política. Porque la antipolítica lo que nos ha llevado es una fragmentación, ya viene una inestabilidad parlamentaria imposible. Nos ha llevado a una legislatura de 6 meses que no pudo ser,
a otra legislatura de 2 años descerrajada por los que perdieron las elecciones, y ahora una legislatura fallida de 8 meses de aquellos que apelaban al multipartidismo, a la fragmentación, al gobierno del Parlamento, y no han sido capaces ni de ponerse de acuerdo entre ellos mismos. Por tanto, la dicotomía es esa. Queremos vivir en la España que hemos disfrutado 40 años, la España constitucional, la España de oportunidades, la España en la que todo el mundo que quiera trabajar pueda trabajar y que aquel que no pueda no le falte de nada para tener una vida digna. ¿O queremos la España en la que hay que amputar comunidades autónomas, en la que hay que reescribir la historia, levantar viejos fantasmas del pasado y volver las cifras de paro, de deuda y de déficit y de desprestigio internacional que ya hemos vivido? Yo lo tengo claro y espero para ello contar con su ayuda. Muchísimas gracias. Bueno. Muchos de nuestros asistentes seguramente han hecho el pensamiento o el comentario de todo eso sin papeles. Muchas gracias. Empezamos por las preguntas. Pepe Luis Vázquez, de Radio Intereconomía, dice la afiliación a la Seguridad Social, según los datos que se han hecho públicos esta mañana, sube en 69.172 personas en febrero. Es el peor dato desde 2016. De paro ha subido en 3.000 parados más el pasado mes. ¿Qué valoración hace usted? Y José Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Everymedia, dice: ¿se ralentiza la economía en España? Bueno, es innegable y no le quería aburrir al respetable con cifras y menos a un público tan especializado. Vamos a ver, el mes de enero fue catastrófico. Fue catastrófico con una bajada de 200.000 afiliados a la Seguridad Social y 83.000 parados más, que es la peor cifra del año 2013, y los datos de febrero, que yo desconocía porque se han dado a las 9, que ya estábamos aquí, vuelven a ser malos. Para que se nos entienda, la cifra más orientativa es que cuando el Partido Popular dejó el gobierno en mayo, en España se creaban 7.900 empleos todos los días, y cuando ha dejado o ha anunciado elecciones el gobierno socialista de Pedro Sánchez, todos los días en España se destruyen 6.800 empleos. 7.900 empleos creados, 6.800 empleos destruidos al día. Esto ayer decíamos en una presentación de candidatos en Alcalá de Henares, que es pueblos enteros, bueno, por no hablar de Ávila o de Palencia, de donde yo vengo, en el que casi todos los pueblos tienen muchos menos habitantes que ellos. Se ve gráficamente. Pero es que hay más indicadores, y voy con la segunda pregunta, que hacen que la economía española se está desacelerando. Hay uno que a mí me preocupa muchísimo, que es la productividad industrial, que ha caído un 10%. Otro que es la venta de bienes de equipos, que ha caído un 2%, muy sintomático. Podríamos hablar de las matriculaciones de coche, que es el segundo bien más gravoso para la economía familiar, han bajado un 11%. Podríamos hablar de la vivienda, la construcción, un 25% de bajada. Podríamos hablar del consumo de los hogares, un 36% de bajada. Podríamos hablar, por ejemplo, también del crecimiento del comercio, una ralentización del 83% de ese crecimiento. Podríamos hablar también de lo que está pasando en relación a la inversión internacional. Ha caído un tercio. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? El petróleo está alto, ha subido, pero se ha amortiguado la subida. Los tipos están altos, iban a subir, pero parece ser que tanto el BCE como la Reserva Federal van a esperar. ¿Cómo es posible que ante un momento de ralentización económica, además lo que se plantee son unos presupuestos comunistas en los que se están planteando una subida de impuestos de 6.000 millones de euros? Lo digo porque quiere hacer cuentas de la revolución fiscal. Pues la revolución fiscal cuesta aproximadamente el doble de esa subida, ¿no? Con la diferencia de que hemos recaudado suplementariamente del año pasado el doble de lo que cuesta la revolución fiscal, sin contar con lo que es la activación y a corto plazo de lo que es la actividad económica. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues que no hay nada más tímido que un billete de $1, como dice el clásico norteamericano, y que al final los inversores, por la inestabilidad política,
por las propuestas macroeconómicas, por el incumplimiento del déficit, por la deuda al 100%, que cuesta 30.000 millones de euros todos los años, y la expectativa de que la situación empeore, lo que están haciendo es, bueno, gravar gravemente a la economía española. Y que hay algo muy importante que hay que decir, y es que no saben hacerlo. O sea, yo le he recordado el otro día en el debate presupuestario y en la comparecencia del miércoles pasado, creo que el Partido Socialista ha hecho lo que sabe hacer, que es una campaña electoral financiada, como hizo Zapatero con el Plan E, con 12.000 millones de euros, y en este caso, pues Pedro Sánchez lo ha hecho ya directamente pues, con el rodillo de los reales decretos sociales. Es decir, van a financiar la campaña electoral a costa de un déficit y de una deuda que van a pagar nuestros nietos. Por tanto, yo dentro de lo que he estado diciendo muy rápidamente, también nos comprometemos a que esa deuda se tenga que ir reduciendo y que nos vayamos preparando a un posible escenario de subida de tipos de interés que, si seguimos con el gobierno socialista, supondrían de nuevo una grave recesión en España. Por tanto, mercado de trabajo, también podríamos hablar de la bolsa, cómo está la bolsa, pero sobre todo mercado de trabajo, con la gran irresponsabilidad de que además están amenazando con derogar de facto la reforma laboral con la que se creó en España 3 millones de puestos de trabajo. Están desmontando la reforma energética que superó un déficit tarifario de 23.000 millones de euros y ya han tenido las empresas suministradoras y generadoras que avisar que el recibo se puede disparar un 10%. Es decir, puedo decir muchos más indicadores, pero la preocupación es que o cambia el gobierno o nos cambia el país. Y o cambia el gobierno el 28 de abril o la economía se vuelve a pique. María Davant, de la COPE, le pregunta si van a recurrir ante el Tribunal Constitucional los decretos todos o en parte que apruebe el Gobierno con las Cortes Generales disueltas. Bueno, por ahora lo que vamos a hacer es recurrir a la Junta Electoral Central. Porque lo que no puede ser es que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral. Hemos visto una instrumentalización institucional burda y soez esta legislatura. Desde el rey en el libro este de Autobombo, pasando por el rodillo con el que han penalizado al Senado, diciendo, como decía Echenique, que era una mayoría espuria. Pasando por el suplicio que se ha vivido en la mesa del Congreso, intentando sortear todos los mecanismos de control de la Cámara, en especial en la tramitación de la ley presupuestaria. Siguiendo por el uso ahora de la Diputación Permanente, por la que quieren aprobar decretos y encima tienen la desfachatez de ponerle un eslogan: viernes sociales. Es que es insólito. O sea, esto no es en Venezuela. En España, Europa, siglo XXI, viernes sociales. Un gobierno que hoy convoca elecciones, te reconoce que va a utilizar el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente para hacer cosas que no puede aprobar, tampoco podía hacerlo durante la legislatura, que no puede pagar y que solo lo hace para intentar engañar a los españoles y bueno, y si alguna se aprobara, para dejar ya una situación imposible para el gobierno cuando vengamos. Entonces, claro, lo estamos viendo en el CIS, que ya nadie se cree, lo estamos viendo en Televisión Española, que se ha convertido en el nodo del gobierno de Sánchez. Lo estamos viendo a nivel de todos los mítines que se dan desde el atril de la Moncloa y de la rueda de prensa de la señora Celaá, insultándonos viernes sí, viernes también, y encima apelando a la moderación. Pero claro, esto ya es muy grave. Entonces, claro, ayer vimos otro ejercicio que es un mail del director de la dirección de gabinete de Moncloa pidiendo temas a los ministerios para atacar al Partido Popular y al resto de partidos. Es decir, o sea, es que yo no ¿se imaginan ustedes que a una empresa, un departamento le pide munición contra otro departamento? Bueno, pues esto es lo que está pasando con un gobierno que está en funciones, a partir de que sean las elecciones y a partir de ahora que ya que están con las elecciones convocadas. Entonces yo tengo que hacer una reflexión. Con esa guerra sucia declarada por parte de Moncloa, además de un desprecio absoluto a las instituciones, lo que estamos viendo es que el gobierno ha pasado de ser un gobierno caciquil, porque sube el 70% de inversiones que le pide Torra, porque le hace lo que quieren sus comunidades autónomas, porque solo beneficia a quien le da la gana, a un gobierno con prácticas mafiosas, que es buscadme cosas malas de la oposición, ya que las cifras no acompañan, mi balance de gestión es desastroso, no tengo una sola propuesta de futuro. Yo he estado 40 minutos y me han faltado por decir el doble de propuestas y algunas que ya no puedo decir porque algo me tiene que quedar para los 2 meses que me quedan de campaña. Yo no he oído ni una sola propuesta. Es que las crónicas del periodismo me echan cara a 2 cosas.
que las preguntas parlamentarias son preguntas racimo, que digo demasiadas cosas, y que cuando tengo una conferencia doy demasiadas propuestas y no saben por dónde titular. Bueno, bendito sea. Quiero decir que esto es un partido que tiene la idea de lo que se tiene que hacer con España. Y en contra tenemos un gobierno que después de habérsele descubierto pactando la soberanía nacional con los independentistas, resulta que lo único que puede plantear es guerra sucia contra el partido que me va a ganar las elecciones, y menos mal que a ver si encuentro algo, que por cierto pinchan en hueso, ya pueden seguir buscando, para ver si con las manipulaciones, arengando a la calle y encontrando alguna cifra que baile de los antiguos ministerios, a ver si así tengo alguna opción, pero no lo van a tener. Por cierto, usted está abriendo con este desayuno el ciclo electoral, el ciclo que vamos a dedicar en nuestra organización a las elecciones. Juan Malamed, de El Mundo, dice: Aznar y Rajoy han revelado hoy que quieren hacer campaña. ¿Les va a ustedes a llamar? ¿Le gustaría que hicieran intervenciones a dos conjuntamente? Carlos Buendía, de La Información, le dice: ¿qué pasos preelectorales va a dar el Partido Popular para optimizar el voto y no verse perjudicado por la ley Don? Y Elena Crespi, de Radio Nacional de España, le pregunta si no considera usted más útil para los votantes un debate PP Ciudadanos y Vox para marcar sus diferencias que el cara a cara con Sánchez que usted propone. Bueno, respecto a la implicación en campaña de los dos expresidentes del partido, ojalá. Vamos, yo creo que si de algo me ha caracterizado en estos meses ha sido de reivindicar a mis predecesores. Estoy tremendamente orgulloso de haber trabajado con ellos y sobre todo de ser español y padre de dos niños, porque han mejorado su nación. Y esto es indubitado. Han creado 8 millones de empleos entre los dos. Los dos han parado 2 planes independentistas. Aznar regulando la convocatoria de referéndum ilegal, que fue lo que descerrajó el plan Ibarretxe. Rajoy sentando de facto en el banquillo, a través de la abogacía del Estado y del apoyo a la Fiscalía General del Estado y a la aplicación del 155, sentando en el banquillo a los golpistas del gobierno de Puigdemont, y el prestigio internacional y la política social siempre revalorizada. O sea, estoy tremendamente orgulloso y por tanto yo creo que son un activo electoral que ya dijimos hace ya mucho tiempo a los presidentes autonómicos de cara a las elecciones autonómicas que podían solicitar, en esto que es habitual, que es solicitar pues, los líderes nacionales que vayan a sus territorios, y ahora en la propia campaña pues sí que intentaremos que tengan una implicación dentro de sus agendas y de sus prioridades. En relación a la ley de Ont, bueno, nosotros lo tenemos muy claro. Yo la verdad es que soy muy transparente en mis planteamientos políticos, igual que como portavoz del partido se me echaba en cara que yo defendiera tanto el bipartidismo y la estabilidad política, y llevándome muy bien con los nuevos partidos, la verdad, porque la relación personal con mis 4 adversarios es buena. Pero bueno, eso ha acabado pasando, ¿no? Y los españoles se están dando cuenta. La ley DON penaliza el voto a formaciones nuevas, tanto que hay en provincias en las que el acceso al escaño es del 50%, como por ejemplo Soria, o como en Palencia o en Ávila es del 33%. Claro, es muy difícil que haya partidos que saquen ese resultado. ¿Dónde van a parar esos votos? Muchas veces a un escaño del Partido Socialista o de Podemos. Esto no es una apelación al voto útil, porque la apelación al voto útil al final a la gente le molesta. Dice, oye, mi voto es tan útil como el de cualquiera, haga lo que haga. Yo por eso dije desde el principio, yo no voy a reñir a mi exvotante, todo lo contrario. Ni siquiera me peleo con Vox y con Ciudadanos. Se me podrá echar en cara eso, pero desde luego creo que mi exvotante me lo agradece. Yo no le quiero decir a alguien, oye, te has equivocado. Hombre, a veces recuerdo lo que Vox y Ciudadanos plantea, ¿no? Que a veces no es muy distinto, porque Vox quiere suprimir las autonomías, Ciudadanos las diputaciones y el Senado, Vox hacía fotos con Le Pen, Ciudadanos con Libertas. Es decir, que aquí, oye, lo importante es que luego cuando llegan a gobernar o a un parlamento, están dentro de la Constitución. Y mi baremo para pactar es partidos que estén dentro de la Constitución. Podemos no lo está. Y el Partido Socialista, muy a mi pesar, de facto en las últimas semanas ha demostrado que quería sortear la Constitución en una negociación con los independentistas. Por lo tanto, nuestra apelación no es a un voto útil solo, es una apelación a un voto suficiente, necesario, urgente, importante, de manera que si todos coincidimos, y lo dijimos en Colón, que hay que hacer un cambio de gobierno, ¿cómo optimizamos ese cambio? Pues votando al partido que puede liderarlo. ¿Por qué? Porque la materialización en escaños va a ser muy alta. Nosotros ahora mismo, si fuéramos una fuerza
hegemónica y monopolística del espacio electoral de centro-derecha, estaríamos en expectativa de voto en 180 escaños. Por tanto, la fragmentación del centro-derecha que yo me he encontrado es tremendamente lesiva para la alternancia del gobierno de izquierdas con comunistas y con independentistas que nos encontramos y que pretenden revalidar, porque él ya ha dicho que ni se niega a dar indultos, se lo hemos preguntado 10 veces, ni se niega a volver a pactar con los independentistas, ni se niega a volver a estudiar una posible consulta votada en Cataluña. Por tanto, más claro, agua. ¿Y esto cómo se tiene que visualizar respecto al debate, que es la tercera pregunta? Bueno, pues debatiendo en un cara a cara entre los dos posibles presidentes del Gobierno de España, que son el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, como admitió Felipe González, como admitió José María Aznar, como admitió José Luis Rodríguez Zapatero y como admitió Mariano Rajoy. ¿O es que el señor Sánchez es de mejor condición? Con un pequeño detalle, que el PP tiene 50 escaños más que el señor Sánchez. Entonces, ¿por qué rehúsa un cara a cara? ¿Tan mal le va en el Congreso cuando debatimos? Porque yo he dicho además que acepto otro debate a 5 y otro debate a 4 y lo que quieran, pero ¿por qué no quiere debatir con la única persona que puede ser alternativa a su gobierno? Bueno, pues habría que preguntárselo, pero insisto, nosotros trasladamos en la Junta Directiva la posibilidad de que en las listas al Senado hubiera una estrategia al menos concertada. Algún partido tardó media hora al decir que de ninguna manera. Y yo tuve que contestar, bueno, pues los candidatos al Senado del Partido Popular serán los senadores de la Constitución. Los senadores que, como se puede marcar la cruz, porque es una lista cerrada pero desbloqueada, que sepan, independientemente de lo que voten en el Congreso, que los senadores candidatos del Partido Popular van a aplicar el artículo 155 para liberar de la ilegalidad y de la quiebra económica a todos los catalanes. Eso por un lado. Y a nivel de las circunscripciones pequeñas, he hecho el estudio que publicó el otro día muy gráficamente un medio de comunicación. En las circunscripciones que tienen menos de 6 escaños, el 47% de voto a Vox no se capitaliza en escaño y aproximadamente en torno al 30 y mucho 40% de voto a Ciudadanos no obtiene escaño. Por tanto, que quien vaya a votar a Palencia, o a Ávila, o a Segovia, o a Guadalajara, o a Orense, sepa, con todo respeto, de verdad, no quiero hacerlo de forma peyorativa, pero que sepa que su voto, al entrar en la urna de metacrilato, vale la mitad que si vota a la opción mayoritaria. Y ahí lo dejo, y fíjate que no hablo ni de Madrid ni de Barcelona, que me encantaría poder decir lo mismo, pero soy una persona rigurosa y no hago una apelación al miedo, sino al realismo y a la urgencia de que en España haya un cambio. Fernando Jáuregui le pregunta cómo replica usted los informes de constitucionalistas que dicen que volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña iría ahora, en estas circunstancias, contra la propia Constitución. Bueno, que a mí me gusta la Constitución entera. Yo nunca he entendido la demonización o la sacralización del artículo 155. Me parece incluso ciertamente ya estrafalario, ¿no? Es como si yo ahora, al hablar de la ley de lengua, hiciera un eslogan de artículo 3 de la Constitución. O al hablar de la igualdad real de hombre y mujer, hiciera un eslogan artículo 9 de la Constitución. A mí la Constitución me gusta desde el inicio hasta el fin. Y, por tanto, el artículo 155 está para cumplirse y lo que dice es que una autonomía que socava el orden establecido, hay un mecanismo político para recuperar la legalidad. Y yo creo que esa línea se ha traspasado de forma tan amplia en Cataluña que creo que se debería haber puesto en marcha de forma urgente. ¿En qué? Pues desde la Kale Borroka hasta las órdenes ilegales a los Mossos d'Esquadra, el adoctrinamiento en la educación, el tema de las prisiones y del desequilibrio que hay en el tratamiento de los presos golpistas, pasando por la propaganda en los medios públicos, la apertura de embajadas con Diplocat, el Consejo Exterior de la República, la apelación a la vía eslovena, pero es que no hace falta. El 155 es requerimiento de cumplimiento de la Constitución. Y ya aviso de una cosa, el 155 también tiene muchas fórmulas para ir acompañado. Y lo hicimos recientemente. Ley de estabilidad presupuestaria, ley de seguridad nacional, intervención educativa. Es decir, se pueden hacer muchas cosas que no se han hecho. Es que no se ha hecho ninguna, pero no se ha hecho ninguna
porque como vimos en Pedralbes, se estaba negociando la soberanía. Se estaba negociando el desfalco de soberanía a los españoles. Y sinceramente creo que es algo gravísimo. Y por tanto, bueno, pues yo no sé lo que le dirán los constitucionalistas. Yo puedo decir lo que quiere la sociedad española con su ley de leyes, que es que se cumpla la ley, se haga cumplir y, por cierto, se recupere la prosperidad en Cataluña, porque con la aplicación del 155 de nuestro gobierno se detuvo la salida de empresas que ya iban por 3.000. Y con la aplicación del 155 los funcionarios en Cataluña recuperaron la paga extraordinaria que llevaban años sin cobrar. Y no hubo un problema en una sala de espera quirúrgica en los hospitales. Y en los colegios, pues no hubo tampoco ningún altercado. Me hubiera gustado también intervenir la educación y los medios públicos y los Mossos d'Esquadra, pero no nos dejó el Partido Socialista. Y me hubiera gustado que el artículo 155 se aplicara antes y con más duración, pero no nos dejó Ciudadanos. Porque Ciudadanos, y ahí está la hemeroteca, después de las leyes de desconexión en septiembre, dijo que el artículo 155 era matar moscas a cañonazos. Y cuando negociamos la aplicación del artículo 155 con Ciudadanos, nos dijeron que tenía que ser instrumental para convocar elecciones. Y eso sí, 5 meses después, cuando debieron hablar con su demóscopo de referencia, dijeron que lo alargáramos, cuando ya estaban convocadas las elecciones y había consultas para formar gobierno. Gobierno, por cierto, que ellos no intentaron, ganando las elecciones y no se presentaron a la investidura. Por tanto, soplar y sorber al mismo tiempo no se puede en política. Con todo mi respeto, vamos a aplicar la ley, los que sabemos aplicarla, y vamos a intentar recuperar la unidad de España, aquellos que hemos demostrado en 2 ocasiones en democracia que lo hemos conseguido. Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO, dice: ¿ha pensado, al igual que se hizo en Francia, impulsar una medida fiscal que beneficie a las familias, permitiendo deducir en el IRPF los gastos del hogar? En Francia, dice Francisco Mesonero, afloraron 800.000 millones de la economía sumergida al pedirle facturas a fontaneros, electricistas, profesores de clases particulares, empleadas del hogar. Cleto Anzuategui, del Imparcial, dice: ¿considera la situación demográfica de España una emergencia nacional? Bueno, sin duda. Yo he ido muy rápido, pero en nuestra propuesta de futuro también hay una lucha, iba a decir, contra el reto demográfico. Europa y España en particular sufrimos un invierno demográfico. España es el país del mundo con más longevidad después de Japón y España, con 1,3 de tasa de natalidad, es de los países con menos hijos por mujer del mundo. Entonces nosotros lo que queremos hacer es una política en positivo, ahondando en lo que ya se ha hecho. He hablado antes, y lo hilo con el tema de los gastos deducibles. Nosotros directamente teníamos un beneficio fiscal de 1.200 euros para las familias numerosas, pero es verdad que yo estoy a favor de tomar medidas, y así anunciaremos en la próxima convención el sábado en Cartagena, por no anticiparme hoy en todas las cuestiones. En Cartagena, en la Convención de Igualdad y de lucha contra el reto demográfico y de apoyo a la maternidad, vamos a anunciar medidas muy novedosas y muy ambiciosas para ayudar a aquellas parejas que quieren tener hijos y que no quieren tener hijos, que no los tenga. O sea, hay una frase que yo recuerdo a veces de Fraga, que decía: oiga, ya lo que no podemos hacer es meternos en la casa de la gente para decir lo que tienen que hacer. Pero sí que podemos, como poderes públicos, sí podemos decir: oye, primero, los permisos de maternidad y paternidad, que ha sido algo que hemos lanzado nosotros, desgravaciones fiscales y ayuda a través de la educación infantil de 0 a 3 años, a través de la conciliación, del teletrabajo, de la racionalización de horarios y también, ¿por qué no?, de las ayudas económicas. Y en ese sentido, yo creo que lo que no nos podemos permitir es pues que tengamos países o naciones declinantes porque hay personas que quieren formar una familia y no pueden, quieren alquilar un piso y no pueden, se quieren emancipar y no pueden, o pues cuando ya se ponen a ello, pues la vida laboral o la propia dinámica personal no les permite. Y esa apuesta pues va a ser ambiciosa, y el sábado detallaremos esa propuesta. La ley a la francesa para emerger la economía sumergida, que le preguntaba. Bueno, en cierta medida ya se ha hecho. Con esta revolución fiscal, algo que va a aflorar es economía sumergida, porque a mí me gusta decir que la economía sumergida no es que esté sumergida, es que no emerge.
¿Por qué no emerge? Porque para que la economía emerja, más allá de las inspecciones, por supuesto, que hemos reforzado cuando hemos gobernado y que yo seguiría reforzando, ¿no? Para evitar la elusión o el fraude fiscal o laboral. Pero sobre todo es porque alguien, para estar en la economía sumergida, le tiene que salir a cuenta estar en la economía sumergida. Arriesgarse a la penalización, todo el lío que esto supone. En cuanto tú tienes unos impuestos bajos, te sale más a cuenta estar en la economía normalizada. Y eso se ha demostrado en todos los países. Entonces, claro, nosotros, para empezar, estamos por encima en la tributación, sobre todo de ahorro y de indirectos. En el IRPF estamos en la media baja de la Unión Europea, eso es cierto, pero es verdad que todavía no hemos convergido en renta a los países con los que competimos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es converger en costes laborales, costes fiscales y en costes administrativos. Costes fijos también energéticos o en cuanto a lo que es la propia economía productiva. Una vez que estemos ya al 100% de la renta de nuestros competidores, ya nos podremos empezar a analizar el sistema fiscal en cuanto a si estamos bajos o altos. Pero hoy por hoy es fundamental que compitamos. Y con estas bajadas fiscales, lo que hace es que emerge mucha economía que estaba fuera de la tributación. Y que además se atrae inversión y fuerza económica de otros países que ven a España como un país atractivo para estar aquí. Y por tanto, sí, esos mecanismos se van a hacer. Y por tanto, se habla del mecanismo francés. Hay un mecanismo también austriaco. Y es que en Austria se está dando una ayuda a las madres trabajadoras hasta que el hijo cumple 18 años, y esto ha incrementado la recaudación. Y es una ayuda muy generosa. Es verdad que Austria tiene un número de habitantes y una renta per cápita muy superior, pero al final este tipo de facilidades acaba redundando no solo en el interés social y de las familias, sino también en la propia economía. Leopoldo López, presidente del opositor venezolano del mismo nombre, le pregunta qué piensa usted de la consideración del gobierno español sobre la designación del embajador del presidente Juan Guaidó, presidente interino, como portavoz y no como embajador, mientras mantiene el reconocimiento al embajador de Maduro, es decir, el place del Reino de España al representante del dictador. Pues Leo, no te había visto, y mucho ánimo, porque la verdad es que sois una referencia para todos. Bueno, como sabes, yo hablé con Juan el otro día y además pues, no sé mucho de hacerlo, la verdad, pero bueno, convinimos en hacerlo, en publicarlo luego en internet. Estaba Esteban con él y grabó la parte de su conversación que era publicable, y yo hice lo propio viniendo a Andalucía con Juanma Moreno. Juan Guaidó lo que está haciendo es ahora recabar apoyo de la comunidad internacional porque tiene una amenaza de ser detenido en cuanto pise suelo venezolano. Y yo acabo de decir que el gobierno de España está ausente. Está ausente del Grupo de Lima, en el que podía estar no solo como observador, al ser nación iberoamericana, Portugal y España también podrían estar, de manera que puedan llevar a la Corte Penal Internacional a Maduro. En segundo lugar, debería haber una cancelación absoluta de todos los activos de la gerontocracia y los gerifaltes militares y del narcoestado de Venezuela en España. Es decir, pisos en los barrios de Madrid donde se los han comprado, activos empresariales, activos financieros, que se corten inmediatamente y además que se lidere esta propuesta a nivel europeo. Y en tercer lugar, un reconocimiento diplomático, que es el que pide Leopoldo. Y sinceramente yo no sé por qué no reconoce a Azcarri, porque al final es la fórmula para que esto tenga un mejor desarrollo. Pero claro, Leopoldo, no sé si tuviste ayer a Josep Borrell en una entrevista en un medio de comunicación. En 3 ocasiones se negó a decir que Maduro era un dictador. 3 repreguntas. Esto me recordó a Zapatero cuando le preguntaban, ¿hay presos políticos en Venezuela? 5 repreguntas y no fue capaz de contestar. Bueno, quizá porque él cobra de ese régimen. Pero claro, que Borrell, que ahora se lo han quitado en medio y lo quieren presentar a las elecciones europeas y han aplaudido todos los independentistas. Una persona como Borrell, que ha sido presidente del Parlamento Europeo, que ha sido ministro en 2 gobiernos del Reino de España, se niegue a tildar de dictador a alguien que, según la OEA, ha asesinado a cientos de personas de forma sumaria, ha violado y torturado en la cárcel a más de 300 personas, chicos y chicas, y en la última ocasión ha tirado por la ventana del SEBIN a un chaval al que estaban torturando, de lo que el gobierno no dijo nada después de la pregunta que hicimos en el Pleno, y que tiene muerto de hambre a toda la población venezolana, es que yo sinceramente no lo entiendo. ¿Se pueden imaginar ustedes que esto estuviera pasando con Pinochet
o con Videla o con Stroessner, y que un partido en España defendiera esas atrocidades. Es que yo no puedo entender por qué la izquierda no critica las dictaduras comunistas. O sea, no puedo entender cómo Sánchez se va a ver a Díaz-Canel, al dictador castrista, cuando aquí estamos negociando Gibraltar. No puedo entender cómo no están criticando lo que pasa en Nicaragua y lo que está pasando en Venezuela. De verdad, es que no me cabe en la cabeza. Porque esto no es ideología. Esto es defensa de los derechos humanos. Y yo, Leopoldo, lo que te puedo decir es que cuando el Partido Popular gobierne en España, que quedan 2 meses, no solo vamos a estar en estos grupos, sino que vamos a liderar la acción internacional. Si nos llamáis la madre patria, no es para que estemos a la altura de Canadá o de Francia en este problema. Es para que estemos con vosotros peleando como si nos fuera la propia democracia española en el intento. Tenemos que ir terminando, pero todavía quedan algunas preguntas, otras no podré hacerlas, pido disculpas. David Junquera, de La Sexta, dice: ¿ha entrado usted con Ana Pastor? ¿Será ella su número 2, la Arrimadas del PP? Rosalía Domínguez dice: ¿confirma usted hoy aquí que don Esteban González Pons, también presente entre nosotros, encabezará la lista del Partido Popular de las elecciones al Parlamento Europeo? Mariano Calleja, de ABC: ¿primará la renovación y las caras nuevas en la elección de los números 1 para las generales? Bueno, me tiene que dejar algo ya para ir anunciando, porque si después de las 7 medidas que hemos anunciado hoy, si además vamos detallando las listas, hombre, yo lo que puedo decir, lo decía antes respecto al Gobierno, es, sinceramente, es muy fácil liderar un equipo como el del Partido Popular, porque no te salen números doses, te salen 100 números doses. Y entonces, al final, sinceramente, yo creo que lideras un equipo en el que hay muchas más caras que te aportan, o por su experiencia, o por la ilusión que proyectan, o por su arrastre electoral en el territorio, o por el conocimiento político que tienen, ¿no? Entonces, tanto en la lista europea como en la del Senado y en la del Congreso, bueno, pues lo iremos detallando. Tenemos 2 meses por delante, y es verdad que en las listas municipales y autonómicas pues estamos muy satisfechos con los candidatos, y también es muy importante porque va a ser una campaña a 2 tiempos, ¿no? El 28 de abril y el 26 de mayo, pues vamos a ir todos en la misma dirección, y lo que pase el 28 de abril va a limitar o a proyectar mucho el resultado electoral de los alcaldes y los presidentes autonómicos apenas un mes después. Y luego, el tema de primar la renovación, bueno, pues yo creo que es evidente lo que he hecho desde hace medio año, que es contar con los mejores, independientemente de que sean jóvenes, que tengan juventud acumulada, que acaben de llegar del mundo privado, que lleven toda la vida en la política. Es que yo creo que volvemos un poco a la clasificación y a las etiquetas. Hay que contar con los mejores. Y yo tengo una máxima que es rodearme de los mejores, incluso que sean mejores que yo. O sea, yo no tengo ningún miedo a que la gente brille más que yo y a que sepan más que yo de muchos temas. Yo intento, pues oye, estar informado y tener las cosas claras, porque España no es una cosa menor. Pero el otro día hacía una broma en una convención que tuvimos en Zaragoza, y lo hice otra vez ayer en el Ferrol, antes de ayer. Y yo, claro, los ponentes que nos acompañaron, que había exministros, exministras, y había en el público presidentes de empresas públicas, y yo decía, es que claro, en cada convención que hacemos te sale un gobierno. Pero no porque te caiga muy simpático una persona, sino porque es que ya han acreditado que han hecho muy bien lo que hicieron en su día. Claro, yo en los demás partidos, en el Partido Socialista ya vemos que el vicepresidente económico ha sido de facto Pablo Iglesias. En Podemos ya vemos que el asesoramiento económico es el que Monedero hacía a Venezuela. Pero claro, en Ciudadanos y en Vox, o sea, Ciudadanos llevan con una persona dirigiendo la economía durante mucho tiempo, y yo no conozco a nadie más, y está muy bien, y ahora va a ser candidato a las elecciones europeas, pero nunca ha gestionado. Le tengo un buen concepto de él, ¿eh? No lo digo de forma irónica. Pero bueno, yo no he conocido a nadie más del campo económico de Ciudadanos, por ejemplo. Y llevan ya, Albert Rivera se presenta por 3ª vez a unas elecciones generales y lleva ya más de 10 años presidiendo un partido. O sea, que ya podía haber hecho un equipo económico que conociéramos a más caras. Vox no acaba de encontrar su gurú económico, y yo
solo con exministros de Economía, de Hacienda, exsecretarios de Estado, del área energética, del área de Hacienda, del área territorial, de empresas públicas relacionadas, catedráticos, profesores, patronos de las fundaciones, relatores de programas electorales. Es que me salían 34 personas el otro día. O sea, a la hora de hacer equipos de programa electoral hemos tenido que subdividir el equipo económico en 4 reuniones. Entonces, claro, ya no es que yo sea mejor o peor, que eso lo juzgarán los electores, es que tenemos detrás tal fuerza. Digo de economía por decir, pero puedo decir de cualquier área que, sinceramente, a mí como votante me daría mucha tranquilidad. Las últimas preguntas. Guillermo Calvo, de Inforradio, dice: al llegar al poder, lo primero que cambió Sánchez en la Moncloa fue el colchón. El señor Abascal dijo que lo primero que hará, si llega, sería detener a Torra. Y le preguntan a usted qué primera medida va a tomar. Lo hace también José Manuel González Güesa, que añade a esa pregunta: ¿qué hará usted con Televisión Española, con Radio Televisión Española? Genaro Castro, precisamente de ese medio, dice: ¿cuál va a ser su primera medida si llega a la Moncloa? Y no me refiero al colchón. Y Pedro González pues dice lo mismo. Vamos a ver, a Torra no se le puede detener, lo tiene que detener un juez. Claro, es que yo cuando digo cosas, no, vamos a expulsar a 52.000 extranjeros. Bueno, tendrá que decir un juez, ¿no? O habrá que tener un convenio escrito si es devolución, o es decir, rechazo en frontera. Pero no te puedes encontrar con una persona en el metro y decir, oye, váyase, ¿no? Pues tendrá que pasar por el tema si tiene la documentación en vigor, y tendrá que ser un juez quien decida ese tipo de medidas. Vamos a cambiar una ley, hombre, tendrá que decirlo un parlamento. Vamos a detener a Torra. Bueno, el Partido Popular consiguió que a través de la abogacía del Estado, los recursos a la Constitucional y el apoyo a ese gran fiscal general del Estado tan denostado por la izquierda, que en paz descanse, José Manuel Maza, pues ahora el señor Puigdemont esté en busca y captura y sea un prófugo de la justicia. Pero, hombre, no fue el ministro de Justicia o de Interior el que dijo que aquí presente, oiga, deténganse. Eso se hace en la tierra de Maduro, a la que no quieren denominar dictadura, ¿no? Los del PSOE. Por tanto, lo primero que haremos, ya lo he dicho, es aplicar el artículo 155 en el primer paso, que es el requerimiento de cumplimiento de la Constitución. Pero insisto, y es bueno, no de forma coactiva, de forma liberadora para todos los catalanes, porque ahora van a empezar con, hay que dialogar. Yo con la gente que cumple la ley no dialoga. El otro día ponía un ejemplo en una entrevista, yo con quien me rompe el escaparate no voy a salir a decir, oiga, ¿por qué no ha dialogado antes y podemos negociar no rompérselo? ¿Qué es la culpa del que tiene el escaparate? No, la culpa es de quien tira la piedra, esto es lo mismo. La culpa no es del Estado, que dice, oiga, usted está cometiendo una ilegalidad, dando órdenes ilegales a los Mossos de Escuadra, reventando el coche de Alejandro Fernández y pintando esvásticas, o etiquetando la casa de Andrea Levy y escracheando a Dolors Montserrat por la calle. Es que eso está pasando en España. Y luego me echan en cara que yo lo comparo con la Kale Borroka en Batasuna. Primero, no lo hago yo, lo hacen ellos. El señor Rufián es el amigo de Otegi. Segundo, es Otegi el que dice esto de la ley de la mesa de partidos y del relator, ya lo inventamos nosotros. Y tercero, yo lo que estoy diciendo es que si conseguimos que dejaran de arder cajeros automáticos y marquesinas en el País Vasco, vamos a intentar que se deje de asaltar el Parlamento y reventar coches a nuestros presidentes del Partido Popular en Cataluña. Y si se hace en Andalucía diremos lo mismo. Pero claro, es que aquí parece que con esto de dialogar con aquellos que quieren romper España, pues la Constitución no es la máxima expresión del diálogo. Pues yo estoy con la Constitución y por tanto aplicaré el artículo 155. Y luego también lo que haremos es estos planes de choque que estoy diciendo. Reforma educativa, reforma fiscal, reforma en la administración. Lo he dicho al principio, yo no vengo aquí a usar un avión oficial, ni vengo aquí a perpetuarme en el poder, ni vengo aquí a usar los oropeles. Aguantaré el tiempo que aguante. O sea, España necesita una reforma severa y necesita a alguien que tenga, si se me permite, el coraje o por lo menos el aguante de lo que nos viene encima. Porque ya sabemos, el otro día Feijóo decía, oye, yo cuando llegué a la Xunta de Galicia me hicieron una manifestación preventiva. A Juanma Moreno le han hecho una manifestación antes de ser investido. O sea, yo sé que nos va a caer la mundial, pero yo estoy dispuesto a asumirlo. Porque yo sé lo que hay que hacer en España. Y sobre todo, sabemos cómo hacerlo y sabemos cuándo hay que hacerlo, que es inmediatamente. Y lo demás, pues bueno, oye, pues ya han estado ahí. O sea, la última legislatura es paradigmática, la del 2015. Porque las reformas que no pudimos hacer, la segunda reforma de la unidad del mercado, la segunda reforma de la CORA, la segunda reforma fiscal, la
el apuntalamiento de la reforma educativa, el apuntalamiento de la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana, si no se hizo en el 15, fue porque partidos supuestamente de centro-derecha lo pararon en la mesa del Congreso. Por tanto, quien vaya a votar, además de lo que he dicho antes de la ley DONT, y diga, bueno, pero en el fondo no viene mal, dar un toque de atención y así no tienen toda... Ay, que pacten, bueno, ojo, que pacten, se te van escaños a la izquierda, y que pacten, tenemos legislaturas fallidas porque luego no te dejan hacer nada, porque en el fondo desde el primer día están pensando a ver cómo te quitan el sillón en las siguientes elecciones. Entonces, nosotros no estamos con los sillones. Y luego una cosa sobre el colchón, y lo quiero decir claramente, o sea, yo no tengo nada contra Pedro Sánchez, ni me incomoda ni él, ni su familia, ni su partido, al revés. Ojalá fuera un partido socialista, patriótico y con responsabilidad de Estado. De verdad, o sea, este falso victimismo, este falso apelación a la derecha otra vez, que falta respeto y tal y cual, es tan falso como el Doberman que le ponían a Aznar y tan falso como la etiqueta que le pusieron a Rajoy, que se manifestaba con no sé quién y con no sé cuál en el 2004. Es el manual gramscista de Chomsky y Gramsci de la izquierda, que es tome usted los medios de comunicación, la cultura y ese victimismo de no, la derecha que mala es mala, malísima, aunque seamos los que ya he dicho que hemos hecho toda la política social, toda la política de empleo y los que hemos ofrecido casi una gran coalición nada más llegar y los que la ofrecimos en el 15. Pero sí, somos malos, malísimos. Y estamos en contra de las mujeres y en contra de las mascotas y en contra de los hombres y de los niños y de los ancianos y comemos a niños crudos, ¿no? Esto es lo de siempre. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es ir a lo nuestro, porque nos van a intentar despistar. Y nos van a intentar llevar a debates que a la gente no le importan. Entonces, yo sinceramente, me da igual el colchón del señor Sánchez y me da igual que, sinceramente, pues que no haya utilizado una legislatura más que para perjudicar a España. Lo que sí que tengo claro es que lo que nosotros tenemos que hacer, y para eso apelo, bueno, pues a optimizar los votos y a tener una mayoría suficiente para hacerlo. En nombre de los mecenas que hacen posible este Fórum Europa, Cabify, representada hoy por Isaac Martínez Barbero, el Banco Sabadell, representado por Eduardo Currás, es de Asisa el doctor Luis Mallero, quien va a cerrar el acto. Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos para las 3 empresas que ha comentado José Luis. Es un placer el poder patrocinar este tipo de desayunos como el de hoy, en el cual, aparte, yo creo que para ustedes ha sido una suerte estar aquí, porque yo creo que es un desayuno trascendente por el contenido que ha tenido. No solo por la cantidad de personas que nos acompañan, sino por la calidad de las mismas, como bien ha dicho Pablo. Yo acompañé a Pablo previo a las primarias hace 6-7 meses, en junio. Fueron buenos augurios, espero que pues tenga suerte también en esta ocasión. Y desde luego hoy ha sido un discurso de un candidato claro a presidente de gobierno con una serie de propuestas y anexos que creo que han sido de una carga de profundidad política, social, económica y además algunos que ha dicho que se ha guardado para las próximas semanas. Por tanto, nuevamente muchas gracias. Pablo, enhorabuena, una persona con empuje, con capacidad. Gracias.